Silvano Aureoles Conejo tiene 52 años de edad. Nació en Carácuaro, Michoacán, el 23 de agosto de 1965. Es ingeniero agrónomo y maestro en Ciencias del Desarrollo Rural Regional por la Universidad de Chapingo. Es divorciado y tiene 2 hijas. Aureoles Conejo fue integrante de grupos campesinos en Michoacán, como la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas y el Congreso Agrario Permanente. En el año 2000 fue electo diputado federal por el Distrito 3 de Michoacán, cargo que dejó 2 años después para competir exitosamente por la presidencia municipal de Zitácuaro. En 2003 fue designado secretario de Desarrollo Agropecuario por el gobernador Lázaro Cárdenas Batlle. 3 años después fue elegido senador de la República, donde fungió como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, vicecoordinador de la bancada perredista y vicepresidente de la mesa directiva. En 2012 fue elegido diputado federal, cargo en el que dirigió la Junta de Coordinación Política y en 2014 la mesa directiva de la Cámara Baja. En junio de 2015, Aureoles Conejo triunfó en la elección para gobernador de Michoacán, representando una alianza del PRD, PT, Nueva Alianza y Encuentro Social. Ocupa el cargo desde el 7 de octubre de ese año. Silvano Aureoles es uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, del que también ha sido consejero nacional. El 1 de marzo de 2017, en 6 mensajes de Twitter, anunció su intención de buscar la candidatura presidencial perredista. En julio confirmó que lo haría como integrante del Frente Ciudadano por México, formado por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano. Buenas noches. Esto es Pensar México. Reflexionar y debatir nuestro país es un gran reto, porque sabemos que México en realidad es muchos Méxicos. Esto no solo aplica para la diversidad social o cultural, sino para la magnitud de los problemas que enfrenta. Por eso es urgente detenerse un momento y tratar de ir más allá del escándalo que genera la tormenta de lo inmediato para buscar los verdaderos problemas de fondo. La raíz que ha fortalecido los problemas, pero que también podría ser la clave para solucionarlos, o por lo menos para enfrentarlos. De eso queremos hablar con los eventuales protagonistas de este proceso electoral, como el gobernador Silvano Aureoles, que nos acompaña en esta ocasión. Gracias, Pepe. Bienvenido. Muchísimas y muchas gracias por estar aquí. Gracias, encantado. Gobernador, permíteme entrar con un planteamiento. Vamos Sí. a las elecciones más grandes en la historia de México. 30 estados de la República tendrán comicios, al igual que las elecciones federales, el mismo día. Y sin embargo, creo detectar en el ambiente una especie de malestar con la vida pública en México. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué está alimentando ese malestar? ¿Cuáles son las fuentes de ese malestar? ¿Y cómo podemos, por supuesto, atacarlas? Bueno, gracias primero. Creo que son muchos factores los que inciden. Hay un ambiente general, así lo percibo yo, de enojo, de desencanto, de coraje con todo lo instituido, con la clase política, con los gobernantes, partidos políticos, representantes populares, gobiernos. Resultado de un proceso, a mi juicio, de pérdida de confianza, de pérdida de certeza, de desencanto con resultados y también de un movimiento no solamente nacional, sino internacional, de rechazo al sistema. El discurso antisistema ha crecido de manera muy, muy importante, creo, con muchas razones. Es decir, no es en vano, pues no es un asunto producto de la casualidad que la gente esté en esa situación. Digo que han pasado muchas cosas, sobre todo en nuestro país, que llevan a la gente a asumir una postura de rechazo a todo el establishment. O sea, esa es una realidad, y que en esa circunstancia el reto para la clase política es mayúsculo, y que afortunadamente para México se han abierto los cauces. Tú y yo sabemos de esta larga historia. La apertura, por ejemplo, para las candidaturas independientes, quitarles
esta facultad única a los partidos para que sean la vía de acceso al poder, la llamada partidocracia. Creo que viene a generar o abrir en buena medida estas posibilidades. Sin embargo, tampoco es la solución, porque hubo a mi juicio, una fiebre de las candidaturas ciudadanas independientes que se ha venido apagando, y creo también porque se saturó de candidatas o aspirantes, candidatas o candidatos, al no tener opciones en sus partidos políticos, entonces renunciar 6 meses antes o un año, como dice la ley, entonces optar por la famosa candidatura independiente. Creo que eso también rápidamente permeó en el ánimo de la sociedad, y no he visto yo bien recibidos las propuestas de candidaturas independientes. Pero precisamente en esa dirección, si mal no entiendo, se reconoce que hay causas para que exista malestar. Sin duda. Y entonces, bueno, me gustaría que habláramos de esas causas para ver de qué manera hay que atenderlas. Y por el otro lado, y me parece muy pertinente lo que señalas, en efecto, hay un discurso antipolítico que no se restringe a México, que ha tenido éxito, por ejemplo, en los Estados Unidos con la candidatura de Trump. Es el ejemplo más ilustrativo. Y que consiste simple y sencillamente decir, todo es culpa de los políticos, porque los ciudadanos son una fuente de virtud. Bueno, creo yo que precisamente para hacerle frente al discurso antipolítico, que es un discurso simplificador y maniqueo, pues hay que tener como una agenda de cuáles son los problemas que hay que atacar. Y en ese sentido, pues me permitiría insistir, ¿cuál es el nutriente de ese mal? O los nutrientes, porque no creo que por una sola cosa la gente esté, digamos, malhumorada con los políticos, con los partidos, con los congresos, con los gobiernos. No, evidentemente no, Pepe. Por un lado, creo que, y hay que aceptarlo de manera autocrítica, la clase política le hemos quedado mucho a deber a la sociedad en general, al país. Pero por el otro lado, se alimentan, ante una situación de crisis, se alimentan estos ánimos de linchamiento, de culpar. Es decir, tú has escuchado en los últimos años la crítica muy fuerte a los políticos. Yo recuerdo que veía en algún momento en la propia Ciudad de México espectaculares donde dice, queremos ciudadanos, no políticos. Y a ver, que yo recuerde, yo también soy ciudadano mexicano, sí. Yo no vengo de Neptuno o de Marte, ¿no? Es decir, porque es este discurso de que ahora somos ciudadanos, no políticos. ¿Qué significa ser un ciudadano y qué significa ser un político? Al final del camino, prácticamente toda la actividad que realices tiene un sentido político. Hasta los acuerdos familiares tienen un sentido político. Pero aquí se asocia con el tema partidario, con el tema electoral y con el tema del ejercicio del poder. ¿Y qué se identifica junto con el ejercicio del poder? Corrupción, malos manejos de los recursos, abuso de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Que amplios sectores de la sociedad asocian que su problemática tiene que ver con el mal ejercicio de los recursos públicos y el mal uso de la cosa pública, y que en consecuencia los culpables de la desgracia son los políticos que manejan la cosa pública, y que los ciudadanos, digamos, les tocará ahora recomponer lo que los políticos descompusieron. Ahora, tampoco yo creo en eso, porque ese discurso se alimenta de fantasías. Seguramente has leído este texto muy rico de Aurora Moscatino, de dónde viene y a dónde van. Es decir, es un discurso que permea fácilmente entre los sectores de la sociedad enojados porque el salario no le alcanza, porque hay desempleo, porque hay problemas que todos los días nos lastiman. Uno de ellos, por ejemplo, la inseguridad. Y aquí entro a los temas que a mi juicio están pendientes y son asignaturas pendientes para México como país. ¿Qué creo yo, Pepe? Que esta circunstancia no la vamos a resolver si no hay un cambio que rebase las fronteras de lo ordinario, digamos. A ver, dicho de otra manera, ¿qué cambios requiere el país para que la sociedad se sienta debidamente representada, atendida en sus aspiraciones? ¿Cuáles son esas aspiraciones? Si tú revisas cuáles son las principales preocupaciones de la gente, en el número 1, el tema del empleo y del ingreso.
2, el tema de la seguridad, y de ahí para el real vas a encontrar educación, salud, pero fundamentalmente estos dos, asociados con una sensación de insatisfacción ante la realidad imperante. Asociado también a que México, por muchas razones, somos un país de los más desiguales de la tierra. En América Latina nos hemos quedado rezagados por lo menos 30 años comparado con los países de América Latina. ¿Qué creo entonces? Que necesitamos hacer, construir, y aquí lo asocio yo con la propuesta que hoy nos trae a varios en esta ruta, construir una mayoría responsable que dé certeza, que dé gobernabilidad y que dé rumbo, para que se puedan hacer los cambios que el país necesita y que podamos responder a la exigencia con mucha razón de la sociedad. ¿Qué identifico yo en esos grandes cambios? Dos cosas. A ver, porque me están diciendo que hay que llegar al corte, pero sí, creo sí. que ya has puesto sobre la mesa una agenda muy interesante sobre la que podemos hablar en el segundo bloque, sí. Si mal no entendí. Corrupción, empleo, inseguridad y desigualdad. ¿Qué derivan en una situación de desigualdad? Esos 4 temas ya dan para una agenda muy ambiciosa. Entonces, esperemos que en el próximo bloque nos pudieras esbozar cómo derrotar a la corrupción, cómo atemperar la desigualdad, cómo generar empleo y cómo derrotar a la inseguridad. Pero de eso hablamos inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias.